Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes en un nuevo programa que se emite por las ondas, la vía de Canal 11, el canal de la televisión universitaria. El programa que tenemos el día de hoy va a ser todos los martes, están invitados todos los martes a esta hora, de 8 a 9, el programa Diálogos, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, una institución que se dedica a rescatar, revalorar a la interculturalidad, los pueblos originarios, la descolonización. Pero de todo eso vamos a conversar, por tratarse del primer programa, con el director ejecutivo de IDECA, del Instituto de Estudios de Culturas Andinas, el abogado, magíster Boris Rodríguez Ferro. Y estamos con él y le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Elan. Gracias por la invitación. Quizás, Boris, comenzaríamos un poco conversando, un poco poner en contexto, ¿no? ¿Qué es el IDECA? ¿Qué funciones cumple? ¿No? ¿Cuál es la labor que hace IDECA? Bien, IDECA, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, es una institución que viene trabajando desde hace mucho tiempo ya, temas de culturas andinas, temas de descolonización, diálogo intercultural, ¿no? Y bueno, dentro del trabajo que tenemos, venimos desarrollando distintas actividades a partir de programas, el programa de diálogo interreligioso, el programa de idiomas andinos, el programa de pueblos originarios medio ambiente, el programa de culturas andinas y género, ¿no? Y el programa de alternativas desde el buen vivir. Siempre partimos en esta reflexión, en estos programas en la reflexión, de partir de la identidad, ¿no? Que es importante para nosotros, para luego comprender el tema de la interculturalidad, del diálogo intercultural, ¿no? Y la idea un poco de este programa en general va a ser desarrollar una reflexión crítica con apertura a la diversidad y que tienda, como tú muy bien indicabas, hacia el diálogo intercultural. Y ese es un objetivo importante de IDECA. Has mencionado los programas a los cuales se dedica, pero también sería bueno conocer, por qué una institución como esta desea entrar, ¿no?, a la televisión, está en el espacio, un poco el espacio público, ¿no?, que es un espacio muy discutible, donde se genera agenda, ¿no? ¿Cuál es la intención? Es bueno, ¿no?, que se sepa. ¿Cuál es la intención de IDECA? Bien, la intención que tenemos es que, en principio el tema de la cultura, de la interculturalidad, del tema de la descolonización es un tema que nos convoca a todos. Es un tema para trabajar a nivel individual y a nivel colectivo. Y este tema es de mucha urgencia en nuestra realidad, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, IDECA no es una institución alejada de esta realidad, alejada de las políticas públicas, alejada del contexto. Entonces, nos parece de suma importancia aprovechar este medio televisivo para poder llegar a los hogares, para poder transmitir esta perspectiva de trabajo que hace mucha falta a nuestro contexto, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos comprometidos y en la obligación de poder llevar esta reflexión a la praxis, a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Para, construir, si queremos, un país diferente, un país diverso, un país que acepte esa diversidad que tenemos, ¿no? Ese mensaje trabajar el diálogo intercultural, la diversidad, la revaloración de los pueblos originarios, a veces es un tema que para algunos es un tema un tanto trillado, que mucha gente lo desarrolla, inclusive hasta de manera un poco pintoresca, pero en el caso de IDECA hay una diferencia, ¿no? No es como otras instituciones, otras ONGs inclusive lo desarrollan. ¿Qué hace diferente, digamos, a IDECA en el tratamiento de esa temática? Bien, nosotros creemos que es cierto que la cultura ha sido bastante trillado, un tema quizás hasta manoseado, ¿no? Y ha sido hasta una especie, digamos, de folclorizar la identidad, la cosmovisión de los pueblos originarios. A nosotros nos parece importante partir por eso desde la identidad de los pueblos originarios, comprender ese estar, ese ser de los pueblos originarios, digamos, pero a partir de un proceso previo para llegar a la interculturalidad, si se quiere. Ese proceso se llama
la descolonización de las mentalidades, ¿no? Hay que hacer un paso previo para ese diálogo intercultural, para entender la cultura misma, que es para entender al pueblo, a nuestros pueblos, a la diversidad de nuestros pueblos, que es ese ejercicio decolonial, descolonizador que tenemos que hacer cada uno colectivamente, ¿no? Eso creo que es, si se quiere, como lo has mencionado tú, una pequeña diferencia. Una pequeña gran diferencia. Una pequeña gran diferencia quizá con el trabajo de muchas instituciones. Nosotros creemos que la descolonización apunta justamente a deconstruir esas jerarquías históricas que se conformaron, se crean, se recrean hasta hoy en día, ¿no? Con distintos matices. Claro, lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Sí. Porque a veces este tema de la descolonización, la decolonialidad, recién está entrando en nuestro medio, ¿no? Y es importante que se entienda de qué es lo que acabas de esa palabra, has dicho, ¿no? Esas jerarquías que establecemos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en gremios, comunidades, que siempre hay una tendencia fuerte a esa suerte de jerarquización, ¿no? Sí, a partir, digamos, justamente del no reconocimiento de las diversidades, de otras cosmovisiones, de otras identidades, ¿no? Entonces, hay una suerte, digamos, de un monoculturalismo hegemónico, dominante, que impera, ¿no? Y ese es, digamos, el trabajo que tenemos que hacer, es fracturar eso, ir contra esa hegemonía que la vivimos todos los días, ¿no? Que impera, que no hace posible un país, digamos, que construyamos un país diferente, ¿no? Un país que visibilice esos otros mundos, ¿no? Un mundo y otros mundos, una manera de decirlo. Así es. Sí. Bueno, y en realidad en los diferentes programas que tengamos vamos a hablar y vamos a dedicar programas especiales, inclusive a hablar de la descolonización, ¿no? Que es un concepto bastante difícil, bastante grueso, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para nuestros amigos televidentes de ponerlo pues en sencillo, ¿no? Regresando un poco a la parte institucional, IDECA no es una institución de reciente creación, digamos, ¿no? Que apareció y se fundó. Hay un antecedente. No. Sería bueno mencionar ese antecedente. Sí, IDECA recoge el trabajo de Instituto de Estudios Aymaras, de IDEA, que ha sido un espacio promovido por los padres de Merinol en la década del 70, concretamente el 74, y ha venido haciendo un trabajo de la mano con los pueblos originarios en tema de identidad, el tema de los derechos lingüísticos como tal, ¿no? Hasta el 2008, y ahí ya, digamos, el 2008 damos el paso, un proceso de transición también, que hemos logrado ya concretar como IDECA el 2013, ¿no? Ese es el proceso histórico que hemos hecho, digamos, por el que hemos ido atravesando como institución, ¿no? Bien, un aspecto antes de pasar, digamos, al siguiente bloque, entrar a la publicidad, es el hecho de que este paso de IDEA a IDECA implica también el paso de un conjunto bibliográfico importante, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos el privilegio de contar con una amplia biblioteca bastante diversa en temas de cultura andina, y que está al servicio del público, por cierto, de todos y todas acá, y que mantenemos todavía, estamos en ese proceso de renovar bibliografía como tal, ¿no? Por eso. Bien, entonces le agradecemos a Boris Rodríguez Ferro, él es, como se ha mencionado, director ejecutivo de IDECA, y bueno, en nuestro primer programa tenía que estar el director ejecutivo para conversar un poco de cuáles son las intenciones de este programa que va a llegar a todos ustedes. Es una pequeña anticipación, vamos a hablar un poco de lo que es a las citas, hay un invitado muy especial, vamos a hablar un poco de temas vinculados a la derogatoria de la ley de paquetazos, ¿no? Que va a ser en el transcurso de este programa. Pero nos vamos inmediatamente a la pausa comercial. Regresamos con ustedes luego de la pausa y vamos a entrar ahora ya a conversar el tema que hemos escogido para esta primera edición. Es un tema de contexto cultural. Estamos en el periodo muy importante para nosotros los puneños de las alacitas, ¿no? Y tenemos un invitado
que lo presento inmediatamente. Se trata de Walter Rodríguez, él es antropólogo, especialista en temas culturales y con el cual vamos a conversar de este tema. Walter, muy buenas noches. Buenas noches. Primera palabra para congratular a IDECA por esta iniciativa de tener un espacio cultural que tanta falta hace en la televisión. UNEMI. Tú eres maestro universitario en una facultad tan importante que es de comunicación y también seguramente tú observas y ves a veces también la falta de este tipo de programas que es necesario, la población puede empoderarse también sobre esta temática. A veces vemos programas realmente calamitosos, tengo que decirlo con mucha claridad y con mucho énfasis, pero esta es una alternativa que espero tenga mucha duración. Les deseo realmente éxitos en este trabajo y a todo el directorio de IDECA. Así, bueno, muchísimas gracias a Walter por este deseo de trabajo que hemos iniciado, ¿no? Que hemos iniciado ahora y que vamos a, esperamos, como tú dices, ¿no? Continuar lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, porque se trata, como tú dices, de un espacio cultural que bastante falta hace en nuestro medio, ¿no? Porque hay proliferación de programas, como tú indicabas, ¿no? Que nada tienen que ver con la cultura, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las salacitas en esta sesión de hoy día, pero para eso tenemos preparado, el equipo de producción ha preparado un pequeño reportaje sobre las salacitas. Así es que vamos a ver el reportaje inmediatamente. Las salacitas son representaciones en miniatura, digamos, de todos los objetos y cosas que existen en el mundo. Estas representaciones de objetos tienen también una secuencia. En el contexto andino, la gente tenía la costumbre de elaborar elementos así pequeños, a manera de hillas, con la finalidad, digamos, de poder hacer una representación y utilizarlos en los momentos rituales. El acaco es un símbolo andino. Nosotros que venimos, que tenemos esa tradición de que es un personaje de hace muchos años, que cuando estaba en la gestión de Segurola en Bolivia, él venía y traía verduras, comidas a la gente del pueblo, a la gente pobre. Entonces él daba, y así poco a poco se le dio conociendo como diosesillo de la fortuna del alma. Aquí está, como lo pueden ver, lleva todo completito, para que no le falte nada en la casa. Y también se le pone un cigarro y él fuma. Esto es milagroso igual. Hoy se ha vuelto una festividad bastante popular, sobre todo de Puno, pero también otras ciudades, no solo aquí en el altiplano peruano, sino en Bolivia, celebran esta feria, esta festividad, y eso nos alegra porque vemos que también en estas celebraciones nos seguimos reencontrando, ¿no?, con nuestros orígenes, con nuestra esencia de pueblo. Por ejemplo, estos amuletitos son para el mal aire, mal viento, son esas cositas que trabajamos. Entonces, la ollita de la abundancia, el baulito del dinero. Ese dinero lo llevan, por ejemplo, para el capital, lo llevan para estudio, de repente hay una deuda. O sea, para todas esas cositas tiene ese significado, todos esos billetes. Como bolivianos venimos a exponer en realidad todo lo que es artesanía. Tenemos la maleta, los soles, los dólares. Los dólares vienen acompañados de sus amuletos, que cada amuleto consta, por decirle, para comprar un auto, contra la envidia, la maldición, para que no suelte la plata fácil. El sapito es para que le proteja contra la enfermedad de la tierra. El mensaje de la suerte es la fortuna. El sapito es la Pachamama, la tierra, la santa tierra, ¿ya? Y también nos da protección, prosperidad y dinero. Es del agua y por eso nos da la vida, la vivencia también. Bueno, porque es una expresión cultural arraigada en la cosmovisión del poblador andino, es parte de su tradición, de su contexto cultural, y es una expresión cultural que además debe ser revalorada y debe ser conservada. Es decir, no queda solamente en una resolución de declaratoria, sino que a partir de ella se tiene que trabajar en la implementación de acciones de salvaguardia con los portadores, es decir, con los practicantes
de esta expresión cultural, llámese artesanos, como también sociedad y poblador en general que participan en la feria. Tenemos amuletos para la suerte, para el negocio, para el trabajo, para el estudio. Este de aquí igual, que recién están hechos, igual viene el equeco, su gallo, para matrimonio, la casa suerte, todo completito. Por ejemplo, una persona quiere matrimonio, no puede casarse, ¿no? De repente ya están en edad de ser, este matrimonito llevan, ¿no? Para que se concluya el matrimonio. Bueno, marca San Caltío, marca Masinaca, Chalasita Uca Amtawi. Chalasitanja, aquí tiene que tener consumontanja a la siñaniwa, hisquita que amparan ñatuta. Misterio tra uca artesanía su tiene. Si vos ana cajalur tanja, ñeque, te vos ana cajalur tanja, chancata, yucana caltas ñani. ¿Cuántas montanja? Utani montanucaja, utita altas ñanis, utita. Autunin mayana, out altas ñani. Jutir, urunak jutir manana caja, autuni ujananijo. Bueno, hemos visto el reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción sobre las salacitas y una primera impresión, Walter, del reportaje, ¿no? Para comenzar, comencemos con el reportaje, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, como trabajo periodístico es interesante porque se han mostrado varias facetas y también la visión que tiene no solamente la gente que asiste, sino también los artesanos y también hay personas que conocen, como hay un investigador social como es Luperio Onofre y otros periodistas. Entonces se ven varias visiones interpretativas de esta tradición, yo diría ancestral, que persiste, que pervive todavía en los Andes y particularmente en Puno. Dentro de las intervenciones habían algunas, como tú me indicas, artesanos, especialistas. Bueno, todas tienen su matiz, ¿no? Uno se puede quedar con algún aspecto más importante o que le llamó la atención. Bueno, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué podrías destacar del pequeño reportaje? La diversidad de interpretación de esta tradición milenaria, yo diría así, porque las miniaturas no son de ahora, ¿no? Las miniaturas han sido tratadas por varios investigadores, sobre todo hay muy buenos trabajos de investigadores bolivianos, y nos deviene no solamente en estas ferias, las miniaturas han estado también en los enterramientos prehispánicos como parte del ajuar funerario en las culturas andinas, como una especie de elemento de acompañamiento para otra vida, ¿no? Para el buen vivir, como se dice, pero en otro estrato, ¿no? Según la cosmovisión de nuestros pobladores. De modo que eso ha trascendido en la actualidad y particularmente en la región Puno vemos que se han imbricado esta tradición de las miniaturas, de la venta de las miniaturas, en las fiestas religiosas católicas, y en la que mayormente se le observa es en la fiesta de las cruces, ¿no? Y ya sabemos por tradición cómo han sido impuestas las cruces en las montañas, en este proceso de extirpación de idolatrías. Entonces se ha iconizado la cruz encima de los apus tutelares, pero cuando yo digo había una superposición, poner una cosa sobre otra, la que está debajo pervive, porque hay una resistencia cultural y eso aflora, tiene que aflorar y sigue aflorando en estas expresiones culturales que tenemos, ¿no? Entonces, cuando vamos a la salacita, por ejemplo, para mí es un peregrinaje intercultural. La gente va, muchos, porque tenemos necesidades de adquirir algún bien, otros vamos por diversión, otros por simplemente pasear, y a veces también la asistencia generacional. Hay mucha juventud que va simplemente a distraerse, ¿no? A hacer amistades, a pasear. Entonces, es realmente una feria de muchas facetas, muchas aristas. Así es, como lo acabas de decir, ¿no? Tiene múltiples interpretaciones y ese aspecto de lo intercultural, ¿no? Como esto del concepto de imbricar, ¿no? De que se pone una cosa sobre la otra y se va superponiendo, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a conversar con más detalle, con más tranquilidad, luego de la pausa comercial.
Bien, regresamos con ustedes para seguir conversando con Walter Rodríguez sobre las salacitas, ¿no? Ya él se había anticipado a dar un panorama, un vistazo general ha dado sobre la conversación que quisiéramos desarrollar. Walter, hay un elemento que me ha interesado cuando tú dices que se superponen, se imbrican, ¿no? Porque la idea de imbricar es que se pone encima, ¿no es cierto? Y realmente en nuestra historia, en nuestra cultura, eso pasó, ¿no? Eso pasó. Claro, las religiosidades, por ejemplo, las religiones, ¿no? Entonces, en Bellavista, ¿qué es lo que veo? O sea, la feria más cercana a la que tenemos a la mano es la del barrio Bellavista. Se realizan también este mes de mayo en varios lugares, como por ejemplo las fiestas de las cruces de Huancané, en Cojata y otros sitios, ¿no? Y están relacionadas estas las miniaturas con una celebración cristiana que es el culto a la cruz, que es el 3 de mayo. Aunque claro, la cruz se viene imponiendo en el mundo andino con una celebración en otro mes, que es el 14 de septiembre, que fue la exaltación de la cruz. Exaltación es elevar a su máximo grado una devoción, ¿no? Exaltar. Entonces, esta feria esta fiesta de la exaltación, por ejemplo, se da en Culi y también en Moa. Pero las salacitas se presentan con mayor frecuencia en las cruces de mayo, en el mes de mayo. Y en el mes de mayo también es un momento en que la Vía Láctea está bastante aperturada, ¿no? Y hay varias constelaciones que indican que hay un cambio de tiempo y también son una especie de indicadores climáticos para inicio de una nueva etapa productiva en las zonas rurales. Entonces, en el mes de mayo precisamente es que la religión católica escoge, entre comillas, superponer otro ícono católico para un poco soterrar a las deidades superiores, en este caso a los apus, que siempre se les ha rendido culto en las culturas andinas porque son seres protectores. Entonces, esa es una lectura que se hace por qué estarían en mayo, porque no hay una explicación en este momento contundente por qué las salacitas están relacionadas con mayo, ¿no? Con el mes de mayo. Falta profundizar más este estudio antropológico. Y precisamente con lo que acabas de mencionar, esto de profundizar, en realidad hay muchas investigaciones, ¿no? O sea, el tema de las salacitas concita mucha expectativa y por ejemplo, hace muy poco el investigador Julian Golte hacía todo un trabajo de investigación financiado inclusive por el IEP, en el cual hace ver de que las salacitas es más una manifestación del ánimo económico comercial aymara, ¿no? Más de mercado. ¿Qué impresión te causa esta nueva interpretación, ¿no? Que es más hacia el mercado, ¿no? Hacia el ánimo de compra-venta? ¿Cómo lo ves ese análisis, ¿no? Bueno, es una percepción ya moderna, ¿no? Relacionada también con las teorías del capitalismo, la economía de mercado que se presenta en estas ferias, porque inicialmente hay información de que estas ferias de las citas han sido los catos primigenios, de los mercados primigenios, ¿no? Y que también se intercambiaban las miniaturas, por ejemplo, las illas, de la cual ahora, por ejemplo, se está realizando una excelente exposición en la Casa del Corregidor, que es necesario ir a verlas, para ver la simbología de estas miniaturas que son representaciones de la fertilidad, ¿no? La fertilidad no solamente del ganado, de las plantas, sino de los mismos seres humanos. Entonces, estas miniaturas siempre han estado, pero a veces se intercambiaban estos productos, hacía un intercambio de reciprocidades. No así, digamos, ahora se entra... O sea, Walter, eso significa que su base es esa, pues, la del intercambio y la reciprocidad. No hay una base de carácter comercial. Claro, ahora sí se ve comercial, ¿no? Es lo que se percibe ahora. Claro, hay un artículo, por ejemplo, que escribió Jorge Flores Ochoa en una de estas revistas salacitas hace unos 6, 7 años y decía, el equeco se globaliza. Es decir, el equeco ya lo habían visto en Japón, lo habían visto en Finlandia, en varios países europeos, relacionados precisamente con la economía de mercado.
pero el equeco que facilitaba dinero, que facilitaba préstamos inclusive, y en Lima inclusive hubo una financiera que utilizaba al equeco como una especie de icono publicitario, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa es la interpretación moderna ahora del equeco. Entonces, claro, la modernidad está relacionada con la economía de mercado y ahí se usan estos dos términos de compra y venta. Y cuando hablamos de estos dos términos, estamos hablando de dinero. No así en épocas anteriores, ¿no? Ha sido más que todo un proceso de intercambio de bienes, ¿no? De igual valor entre los grupos culturales del altiplano y también los Andes. Así es. Bueno, y acabas de mencionar al equeco, ¿no? Se indica, hay algunas investigaciones que dicen que el equeco es una especie de idea transformada de los dioses ancestrales, inclusive se menciona al dios Tunupa, en fin. ¿Tú participas, coincides en esta idea de que el equeco es una versión un tanto actual de dioses anteriores, de deidades ancestrales anteriores? Bueno, las culturas primigenias siempre han tenido dioses, ¿no? Ahora, ¿cuáles y cómo? ¿Qué se llamaba y qué hacían? ¿Y cómo han evolucionado? Siguen los estudios para adelante, pero ha quedado todavía en el terreno del mito la presencia de Tunupa, ¿no? Un dios trashumante que hacía el bien en la cultura, sobre todo aymara, y que lo ha relacionado posteriormente con el equeco. Inclusive hay interpretaciones míticas de la relación de Tunupa con Jacinto y Humanto, dos sirenas lacustres, pero esos son relatos míticos para tratar de explicar algunos orígenes. Eso todavía sigue en estudio y varios estudiosos peruanos y bolivianos, sobre todo bolivianos, continúan en esa ruta de darle una interpretación, ¿no? Entonces, no se han acabado los estudios, continúan. Y eso es muy bueno porque para que no nos quedemos en el limbo, nosotros actualmente, hay que seguir investigando en ello. Entonces, Tunupa habría sido realmente un ser mítico, ¿no? Al que mucho le dan importancia a algunos investigadores, otros simplemente lo tratan con pinzas, ¿no? ¿Y por qué ese tratamiento del equeco por parte de los investigadores de tratarlo con pinzas? Porque mira, Ponce San Ginés, por ejemplo, hace un trabajo de carácter arqueológico. Se ha encontrado en Tiahuanaco y otras excavaciones arqueológicas miniaturas de un personaje pequeñísimo, ¿no? Inclusive con joroba, que lo relacionan precisamente con el equeco primigenio, porque el equeco actual lo ves con cara, con tez blanca, con bigotes, es decir, es la personificación de un mercachifle, de un comerciante. Claro, y tiene la apariencia de un mestizo blanco. Así es. Entonces, va evolucionando este personaje. Entonces, ¿cuándo evoluciona? ¿Cuándo adquiere esa tez blanca? Eso requiere mayores pistas, mayor capacidad de investigación. Eso todavía no se ha, digamos, determinado, ¿no? Pero de hecho que los artesanos son los que le dan esta fisonomía. Porque ¿quién más le puede dar? ¿Quién fabrica los equecos? Son los artesanos, ¿no? Y ojo, que estos equecos de tez blanca, con bigotes y sombrero, los realizan en Arequipa, los realizan a veces en Ayacucho y en otros lugares. No hay artesanos que hagan equecos aquí en Puno. Y si hay algunos que han hecho, sí existen de arcilla. Por ejemplo, tú si vas al Instituto Americano de Arte, existe un equeco de arcilla, pero con tez cobriza, con toda la fisonomía, el fenotipo del hombre andino, ¿no? Entonces, ese sí tiene una fácil interpretación. El artesano que hizo sí ha tenido que interpretar, ¿no? la personalidad del equeco andino, no solamente en su conformación física, también en sus gestos. En cambio, ahora se ha transformado en un personaje de tez blanca, ¿no? Entonces, que en realidad es un tema bastante discutible, ¿no? Que aparezca, digamos, como una deidad o una representación mítica inclusive de un personaje de tez blanca, ¿no? O sea,
como que hubiese, ¿no crees tú que hubiese una especie de contradicción ahí? ¿O estaríamos hablando de quizás de un sincretismo, aunque la palabra es un poco fea, pero de una suerte de sincretismo ahí? Porque es un tema bastante complicado, ¿no? Sí, yo diría que hay que entrar también en algunas actitudes de desmistificar al equeco actual, ¿no? Que es como ya lo hemos descrito. Y, a ver, si vamos a la feria, ahora no vas a encontrar equecos en los puestos de venta. Y no ahora, no vayas desde hace muy buenos años atrás. Y varios investigadores ya han agarrado esta pista. Por ejemplo, Porfirio Enríquez, nuestro rector, ¿no? Sí. Él hace un artículo muy interesante. Dice, el equeco está desapareciendo. Eso es cierto. Ha tenido una mirada muy profunda, una observación continua de la feria y está siendo reemplazado por otro ícono, que es el jampato, el sapo. Entonces el sapito está en varios puestos de venta y lo están colocando como un ícono de fertilidad, de buena suerte. Por eso es que la gente dice, me he soñado con sapo. Entonces es una traspolación de ideas, ¿no? Del sueño, que se va a traspolar en que vas a tener suerte o dinero, si no es al día siguiente, de un tiempo. Entonces, es que las necesidades humanas nos llevan a esas actitudes y comportamientos humanos. Siempre el hombre está necesitando algo y está buscando espacios donde lograr ese bienestar. Y un espacio son las alacitas y ahí encontramos íconos para lograr el cumplimiento de estas necesidades. Claro, y aparecen, da la impresión, ¿no?, de que aparecen determinadas deidades y van transformándose por un lado o desplazando a otras, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, ¿no? Lógico, lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Los sapitos aparecen más y un poco también con, supongo yo, con el tipo de sensibilidad e intereses de la población, ¿no?, que también cambian, ¿no? Que también han cambiado. Claro, la cultura es más estática, van cambiando, y aunque las necesidades siempre son las mismas del ser humano, vivienda, alimentación, vestido, entonces hay que ir a comprar alimentos, ¿no es cierto?, para el año, hay que ir a comprar ahora ya otros artículos suntuarios como carros, y la juventud, como te decía, va pues la juventud estudiosa a ver los títulos. Sí, pues los títulos, ¿no? Los jóvenes ahora quieren comprarse títulos universitarios. Bueno, Walter, te agradecemos por la presencia el día de hoy. Has sido nuestro primer invitado en nuestro primer programa. Muy gentil por tu presencia. Esperemos que no sea la primera y última, ¿no? Vamos a seguirte convocando para desarrollar estos temas de carácter cultural. Muchísimas gracias. Gracias. Walter, quizás algo gracias final. a ustedes, es un privilegio más bien para poder iniciar esta programación. Y bueno, te estoy dejando unos ejemplares de A la Cita, esta revista que espero lo puedan seguir leyendo porque son varios investigadores que trabajan acá, varias facetas, varias vertientes de la Feria de las Citas, ¿no? Entonces, en tus manos esta pequeña revista. Muchísimas gracias, Walter. Bien, hemos terminado entonces esta sección de entrevista con Walter Rodríguez, conversando un poco de las alacitas. Bueno, en realidad para conversar tendríamos más tiempo, ¿no? Quizás mucho más minutos, pero hacemos todo el esfuerzo para comprimir el tema para ustedes. Hacemos una pausa comercial y retornamos. Y en la siguiente parte de nuestro programa vamos a tener una entrevista que nuestro equipo de producción ha realizado a la excongresista y excandidata a la vicepresidencia, Verónica Mendoza, quien estuvo en la ciudad de Puno desarrollando un interesante curso de participación política de la mujer originaria. En realidad, ya con el nombre, nos parece que ha sido una decisión muy importante, porque si una de las cosas que impulsa a IDECA es la participación efectiva en la política de los pueblos originarios y especialmente también en el caso de las mujeres originarias. Este evento fue organizado por Isaías y la congresista estuvo por aquí. Y la entrevista es una entrevista referida a la derogación del artículo 19 de la Ley 30-230, que es parte de este paquetazo, de la ley de paquetazo ambiental, ¿no?
Entonces, vamos a ver esta entrevista y luego hacer un breve comentario. Creo que primero es importante recordar a quienes nos están escuchando que en los últimos años, lamentablemente, el Estado, en lugar de proteger más nuestro medio ambiente y por lo tanto a las personas y a nuestra salud, ha estado rebajando los estándares ambientales, ¿no? Siendo más permisivos con la contaminación, recortándole funciones al organismo de evaluación y fiscalización ambiental para que ya no fiscalice, ya no multe o en todo caso esté como atado de manos. Felizmente en este Congreso recientemente se ha logrado derogar uno de los artículos de este paquetazo antiambiental que le recortaba funciones a la OEFA, restituyéndole algunas de estas, ¿no? Pero creo que más allá de esta norma en específico, es importante tomar conciencia de esta resistencia del Estado a proteger el medio ambiente y la necesidad de que desde la ciudadanía nos organicemos para proteger nuestras fuentes de agua, nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama, y exijamos al Estado más políticas, más leyes que lo protejan también. Bien, ha sido un fragmento de la entrevista que se ha desarrollado a Verónica Mendoza. Es importante tener presente de que la ley 30.230, conocida como la ley del paquetazo ambiental, lo que buscaba era, digamos, desarrollar o propiciar la inversión, en el marco de la economía neoliberal en la cual estamos inmersos. Pero tenemos que tener presente que había un artículo, el artículo 19, referido a las sanciones, ¿no? Las sanciones que recibían las empresas mineras, ¿no? Y hablábamos, hay una cifra interesantísima que bordea los 55 millones de soles, ¿no? En las cuales son sanciones a las empresas mineras, ¿no? Y esta sanción se quería pasar por alto, ¿no? Se quería pasar por alto. Y bueno, ya se ha derogado este artículo, el artículo 19, ¿no? Y quien estuvo en la propuesta, que es muy importante esto, fue nuestro congresista por la región, el congresista Horacio Pacori Mamani, ¿no? En la propuesta para la derogatoria de este artículo, que beneficiaba, pues, ¿no? Que quiso beneficiar a las empresas extractivas. Tenemos otra entrevista, una segunda entrevista, también un fragmento de la entrevista con la ex congresista y ex candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, vinculada a un tema también relacionado que tiene que ver con el campo de la minería. Bueno, de la extracción, de la actividad extractiva de las empresas mineras. Es el referido a la ley de cabeceras de cuenca y de protección de las cabeceras de cuenca. Es un tema también bastante sensible que tiene con el tema de territorio, de agua y hasta qué punto hay un respaldo a las comunidades, ¿no? En realidad, si nos ponemos a pensar, el Estado juega en pared con la empresa extractiva y las comunidades están solas, ¿no? Y eso, como ciudadanos, debemos estar muy conscientes de ese tema. Y las comunidades necesitan el respaldo, si no es el Estado el que da el respaldo, tendrá que ser la sociedad civil y algunos políticos que sí están del lado de el respaldo a las comunidades campesinas. Así es que un fragmento de la entrevista con Verónica Mendoza. En realidad, la Autoridad Nacional del Agua siempre estuvo encargada de identificar estas zonas de producción de agua, ¿no? Porque cuando hablamos de cabeceras de cuenca, solamente estamos pensando en las zonas de montaña, ¿no? De altura, cuando también en la Amazonía hay bosques que son zonas productoras de agua, que son nacientes de los ríos, ¿no? Entonces, un poquito hemos cambiado el enfoque para no hablar solamente de cabecera de cuenca, sino de toda zona del territorio donde se produce agua, donde nace un río, donde nace una fuente de agua, ¿no? Y lo que se plantea es darle prerrogativas a la Autoridad Nacional del Agua para que pueda identificar estas zonas y protegerlas, ¿no? Y en determinados casos muy sensibles, declarar zonas
intangibles, ¿no? Que no significa que nadie va a poder tocar, porque un poquito han querido asustar a las propias comunidades diciendo, si se declara intangible una zona ya no vamos a poder utilizar, y eso no es así, ¿no? Una declaración de intangibilidad no significa que no se puede tocar para nada, pero sí que tiene que haber un uso, una gestión sostenible, cuidadosa de esa fuente de agua. Bien, han sido las palabras de la excongresista y es candidata a la presidencia de la República, ¿no? Y mencionando este aspecto, ¿no? Que lo dijimos y lo reiteramos, ¿no? La importancia de que las comunidades tengan el respaldo a través de una legislación que proteja, tal como se tiene claro, ¿no? El proyecto de ley que tiene su numeración respectiva, que es para proteger las cabeceras de cuenca, ¿no? La protección de las cabeceras de cuenca. Bueno, y de esos temas vamos a conversar a lo largo de las emisiones de su programa Diálogos, producido por IDECA, ¿no? Es un programa, llegando a la parte final, un programa orientado a destacar, a valorar los temas de interculturalidad, de pueblos originarios, derechos lingüísticos, descolonización. Es el trabajo que desarrolla IDECA. Y lo que queremos es entrar a la cancha de la reflexión crítica de estos temas. Trabajar todo lo que es diálogo intercultural, en el sentido de que ese es el horizonte al que se debe llegar, hacia el diálogo intercultural. Pero para eso, como bien lo mencionó Boris Rodríguez en la primera parte de la entrevista, en la primera parte del programa, hay el tema de la descolonización, ¿no? Que es un asunto pendiente y resuelto en nuestra historia nacional. De esos temas de descolonización, interculturalidad, vamos a conversar y vamos a hacer todo el esfuerzo por hacerlos digeribles, comprensibles para nuestro público. Bien, de esa manera llegamos al punto final de Diálogos, programa producido por IDECA, y nos vemos la próxima semana a la misma hora, 8 de la noche.